Bueno, escuchame, lo Bueno, tenemos dale, a alguien, vamos, alguien que es amigo tuyo, que es el diputado Ricardo Burjaile, por supuesto. presidente de la Comisión de Agricultura. Sí, sí, vos te codías con gente importante. Ahí lo tenés, saludalo por lo menos. ¿Cómo te va, Ricardo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué dice mi asesor estrella? Yo a Salva lo sigo. ¿Entendés? Cuando se queda sin combustible lo veo, porque se queda en la estación de servicio relatando, pero lo sigo en Twitter, lo sigo en todos lados. El tipo me asesora. No tengo un peso para invertir, pero si tuviera, veo lo que podría hacer. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La primera para abrir el fuego, ¿cómo estás viendo todo desde la presidencia de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados? Mira, en primer lugar, lo que hicimos es, y yo dije el día que asumí, que venía para trabajar, para sacar leyes que le hacen falta al sector agropecuario. En lo posible, y aclaré que hay proyectos que podemos estar de acuerdo y proyectos que no vamos a estar de acuerdo. Vamos a tratar de aquellos proyectos que estamos medianamente de acuerdo, impulsarlos, porque le hacen falta al sector. Y los proyectos que no estamos de acuerdo, bueno, cada uno insistirá con su proyecto, irá a la firma y después veremos qué se hace. Pero en todos los casos tratar de llegar a un nivel que no sea eso un campo de batalla ideológico, si querés, pero sí tratar de trabajar con racionalidad. Las comisiones se constituyeron tarde. La Comisión de Agricultura se constituyó hace 15 días o 20 días. No pude convocar a reunión antes porque estábamos constituyendo otras comisiones, y aunque les parezca raro lo que voy a decir, no hay salas en el anexo de la Cámara de Diputados para poder reunirse. Tenés que pedir con debida antelación turno para tener sala. Pero este martes pasado hicimos una reunión. Cada uno, por supuesto, podrá entender cuáles son los temas urgentes. Yo entendí que era importante tratar un proyecto que nos empiece a dar confianza y que nos recree y nos dé cercanía con los diputados del oficialismo para modificar la ley de emergencia agropecuaria. Dentro de las visiones que tengo, creo que hay proyectos que puede avanzar y que hay que tratar si querés, una ley de biotecnología, vamos a llamarla así, para no llamarla ley de semillas siempre, ¿sí? Pero, a ver, para ahí, pero viste que los privados llegaron a un acuerdo para controlar el tema de las semillas. ¿Lo escuchaste? ¿Eso lo viste? Sí, bueno, pero hay que ver si es extensivo para todo el mundo y cómo es. Esa ya la vivimos nosotros. Por eso te lo preguntaba. Esa ya la vivimos y acá estamos hablando porque fue eso lo que por ahí enojó a alguna empresa cuando tomamos la determinación de que es el Estado quien ejerce una función que es indelegable, digamos. No puede haber una aduana interior para decir cómo funciona el mercado. Yo creo que la tecnología hay que pagarla y es parte del secreto de esto. Argentina no puede estar fuera del mercado mundial, pero hay un rol que tiene que cumplir el INASE y que le tiene que dar confiabilidad a todos, ¿no? Así que eso es otro punto. Está el proyecto del ministro Domínguez, el concepto del proyecto. Lo he hablado los otros días con el secretario de Agricultura y lo he hablado por teléfono con el ministro Domínguez. Si escuchan esos ruidos, están trabajando acá al lado, así que no me están golpeando la puerta. He hablado acerca de la necesidad de, amén de los títulos que tiene ese proyecto, tratar de darle un poco más de contenido en cuanto a la amortización acelerada de inversiones, en cuanto a la desburocratización para la inversión, en cuanto a fijar cuál va a ser el presupuesto que va a tener este programa. Así que creo que vamos a avanzar también en eso. Hay algo que creo que el sector agropecuario también, Salva, tiene que trabajar, y Carlos, que es mostrar que toda esa preocupación, si me permitís, que dicen tener algunos por el medio ambiente. El productor es un tipo que cuida mucho el medio ambiente y cuida la tierra. Porque, decía un dirigente agropecuario, porque la hereda de los padres y la toma prestada de los hijos. Y si vos no cuidás lo único capital que tenés, que es la tierra, te vas a fundir. Entonces,
quería armar, si querés, charlas de capacitación dentro de la comisión, o si querés de información, informativa, acerca de el campo y el medio ambiente. Ahí hay un tema que lo hablamos los otros días con el presidente de APRESID, que es el tema de los arrendamientos. Los arrendamientos de corto plazo que de alguna manera tratan de sacarle todo a la tierra y por ahí los temas de cuidados pasan a segundo plano. ¿No crees que ahí habría que hacer algo? Sí, algo muy sencillo, darle previsibilidad al mercado de granos. Porque esta historia ya la vivimos. ¿Qué es lo que menos le afecta al productor en el mercado cuando hay la soja? Entonces, si vos vivís con volúmenes de equilibrio en trigo, con volúmenes de equilibrio en maíz, el tipo que va a arrendar un campo lo que quiere hacer es soja, que no tiene restricciones, por más que el margen sea menor. Ahora, si tengo que rotar y voy a depender si me dan volúmenes de equilibrio, si me suben o me bajan las retenciones en plena época de siembra, y te vas a volcar a lo seguro. La ley de arrendamientos es una vieja ley que siempre se habla, pero si me preguntás si lo veo factible este año, digo, no tengo problemas en, si hay un proyecto consensuado, tratar de verlo, pero no creo que ese sea el punto central hoy. Y por supuesto que hay que hablar de la cuestión impositiva del agro, ¿no? De los derechos de exportación, del desdoblamiento cambiario, que es tan o más perjudicial de lo que le pasa al productor agropecuario. Ahora, ¿cuánta fuerza tiene el Congreso para avanzar sobre esos temas? Yo te diría que hay leyes que van a poder salir en el Congreso. Lo veo, esas mayorías que se construyeron anoche, si querés, circunstancialmente, que no son... Es decir, se construyen mayorías alrededor de los proyectos. No hay mayorías automáticas. Ayer se constituyeron mayorías alrededor de un proyecto. Si me decís si alrededor de retenciones habría el mismo consenso, no sé si estaría la misma cantidad de votos. Quizás haya en otro proyecto. Pero sí veo un Congreso un poco más pragmático a las necesidades de la sociedad. Sí veo un frente de todos muy atrincherado en otros temas que, desde mi punto de vista, no tienen nada que ver con la gente, ¿no? Si hoy le preguntás, anoche nos decían a nosotros que no teníamos empatía con la gente porque el tema de boleta única no le importa a nadie. Yo diría que nuestra función como diputados no es... hay cuestiones que son legislativas y cuestiones que son ejecutivas. El error del Congreso es querer ponerse en el rol ejecutivo y el del Ejecutivo ponerse en el rol legislativo. Ese es el primer error que tenés. Entonces, nosotros las leyes como estas, electorales, las tenés que hacer en años no electorales. Ahora, si la crisis es la falta de gasoil, poco puede hacer el Congreso. Poquísimo, porque es la impericia, la improvisación, la falta de consistencia de la política energética y económica que hace que hoy en 20 provincias falte gasoil, ¿no? Que bajan el corte del biodiesel del 10 al 5, y hoy ni siquiera le están poniendo el 5, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le conviene exportar aceite, porque al país le entran los dólares, y a las empresas le conviene exportar aceite antes que venderle a la refinadora. Entonces, yo creo que se pueden construir mayorías, Carlos, para determinados proyectos. No va a ser siempre así, y a veces tenemos que entender que hay gente que tiene otros puntos de vista. ¿Salva? No, mira, a mí lo que me termina preocupando mucho es que al no haber previsibilidad, tenemos muchísima gente sin vender y se está generando una masa crítica de soja monumental en el campo. Hay 50 millones de toneladas sin vender, hay otras 30 millones de toneladas de maíz sin vender. Me preocupa el hecho de que el gobierno esté vendiendo a cuenta de la próxima campaña, y me preocupa que va a ser el año que viene el gobierno con los exportadores, y los exportadores le van a seguir, dando declaraciones juradas de venta al exterior anticipada para financiar al gobierno que se va con los ingresos que son del próximo gobierno. Mira, Salva, las otras noches tuve una cena con el gobernador de Corrientes.
Y le comentaba esto, ¿no? Que la campaña, ayer hablábamos con Carlos Echepare de esto, que la campaña de trigo 22-23 está vendido del volumen disponible, digamos, el 85%. Son casi 450 millones de dólares que ya se lo fumaron. Es como cuando entras al club y te vendieron la camiseta, la publicidad de la camiseta anticipada y la cobraron los 10 años, la cobraron todos juntos. Entonces la comisión que entra va a estar con problemas. Nos estamos perdiendo un escenario internacional espectacular. Yo te quiero contar una anécdota, si querés, de cómo reacciona el mercado de trigo, el productor. Cuando asumí como ministro, vos tendrás las cifras mejor que yo, en enero del 2016, creo que se habían alcanzado 11 millones de toneladas, creo. No sé si eran 10 millones y medio. 11. Sí, era poquito. Cuando bajamos los derechos de exportación, bueno, cuando se lanza la campaña, recuerdo que un día cuando ya teníamos el área sembrada, me vienen estimaciones agrícolas y me dice, ministro, vamos a tener una cosecha de 17 millones de toneladas de trigo. Yo en esa época confiaba en Echepare. Entonces lo llamo y le digo, Carlos, vamos a tener la campaña sería 16-17, vamos a tener 17 millones de toneladas de trigo en el 2017. Y me dice, ni se te ocurra dar ese informe, porque eso está mal, eso no es así. Bueno, los vuelvo a llamar a los estimaciones agrícolas, porque mi hombre de confianza me decía que estaba mal. Bueno, me dice, mire ministro, délo con confianza. Esto es así, lo hemos relevado. Y efectivamente hubo 17 millones de toneladas. Y estamos hablando que la... No, pero espera, porque bajaste los derechos, bajaron los derechos de exportación, sí, abriste las exportaciones y sacaron el cepo. Tres cosas. Pero no estoy diciendo, lo que quiero mostrar, Carlos, es cómo reacciona el productor ante los incentivos positivos. Totalmente. De 11 millones, 50% aumentó la producción de trigo en una campaña. Obviamente, hoy estábamos en 20. En este contexto internacional, con estos precios altos, que nadie piense que esto va a ceder el año que viene, podrá caer algo, pero digamos, las consecuencias, en el mejor de los casos, la consecuencia de la invasión va a ser devastadora para la producción mundial de trigo, y Argentina va a caer en el área sembrada de trigo. Entonces, de 20 millones de toneladas, que podríamos haber llegado a 25, ahí dicen que vamos a caer en 700.000 hectáreas, no lo sé, pero que perdamos 2 millones de toneladas de trigo, 3 millones de toneladas de trigo, a mí me preocupa mucho más eso que leer un Twitter de un CEO de una empresa porque se quemó un tren de trigo, ¿no? Y entonces avalando cualquier cosa. Acá perdemos 2, 3 millones de toneladas de trigo y para el país es muchísima plata y sin embargo nadie dice nada y no reacciona. Entonces yo veo con mucha preocupación todo esto. Una consulta. Yo tengo la sensación, es una sensación nada más, de que está mal medido el stock ganadero. Y no tengo respuestas concretas respecto a este tema. Ahora, ¿por qué estoy caprichoso con el tema del stock ganadero? Porque tengo la sensación de que la Argentina vive un blooper en donde el stock ganadero está creciendo y tenemos cerradas las exportaciones ganaderas. Ustedes desde Agricultura, ¿pueden hacer algo o averiguar o estimar? Por ejemplo, este año aumentaron 150.000, tenemos 150.000 terneros más que otro año, pero el stock está igual. Hay algunas irregularidades que terminan impactando sobre la política de exportación y se genera el blooper que comentaba antes de tener la charla con vos, que hace 3 meses atrás, cuando China compraba carne, nosotros no vendíamos, y ahora que queremos vender, China no compra y nos perdemos oportunidades preciosas. ¿Hay posibilidad de hacer alguna averiguación con ese tema? Mirá, en primer lugar, el stock ganadero lo sacás de la vacunación. Y si está mal el stock, está mal la vacunación, lo cual me preocuparía muchísimo más. Porque si estamos vacunando mal, yo siempre soy una de las cosas que yo siempre decía es que no podemos darnos el lujo de vacunar mal, porque ya en el mundo no se distingue entre el mercado aftóxico y no aftóxico, porque se entendió que eso no es así.
De todas maneras, yo creo que sí, que tenemos que ver las consistencias de esos números. Yo sé que el stock en total general cayeron 100.000 cabezas respecto al año anterior, a la misma vacunación del periodo anterior. Amén que pudo haber habido mejora en el número de procreo. Pero sí me preocupa, Salva, que si yo tomo los números de la ganadería y tomo el año 2005, creo que fue 2005, cuando Néstor Kirchner, 2006, Mundial de Alemania de fútbol, el evento deportivo más importante que tiene un país en décadas o en años, y Argentina en ese momento tenía 60 millones de cabezas. Hoy, 17 años después, tenemos 54 millones de cabezas, un número muy parecido, corregime, no sé, creo que no llegamos. 54 millones de cabezas, y la población creció un 10, 12%. Es decir, que tenemos menos cabezas por habitante. Y el stock vacuno no se recupera rápidamente. Entonces, uno de los sectores más castigados, y lo digo porque lo hablo casi en nombre propio, siempre es la cría, porque es el primer eslabón, si querés, de la cadena de ganados. Entonces, cuando tuviste la oportunidad de darle salida y de darle un flujo de fondos al sector criador para que pueda hacer potreros, pasturas, aguadas, para tecnificarse frente a emergencias climáticas o tener un mejor porcentaje de preñez, le cerraste las exportaciones a China, que es una carne que nos cansamos de decir que no consume el argentino. Y hoy tenemos que China está cerrada, entonces me preocupa mucho la información que diste, porque los frigoríficos son muy importantes en la Argentina. No quisiera, por supuesto, que tu opinión es una opinión valedera y autorizada, pero esta situación de problemas de frigoríficos, Dios quiera que no, pero arrastra mucho al interior del país, porque hay consignatarios de por medio, porque hay mucha gente de por medio y hay productores, ¿no? Hoy una trancada de un frigorífico es pesada. Es pesado. Te hago dos preguntas, Carlos, permitime, digamos, para que me desasnes. Cuando yo hablé el otro día con un funcionario importante del Ministerio de Agroindustria, pero de carrera, no era político ni nada, le pregunté, ¿cuánto caballo hay en Argentina? Me dijo, ¿blanco o negro? Digo, no, qué sé yo, caballo, digamos, no, digamos, si es colorado, no importa. No, dice, registrado debe haber 3,5, pero caballo, debe haber 9,5 millones de caballos. Somos el principal exportador de carne de vaca. Digo, somos de caballo, perdón. Digo, somos el principal exportador de carne de caballo y no sabemos la cantidad de caballos que hay. No. Entonces le dije, y escuchame una cosa, ¿y oveja? Dice, no tengo idea, dice, porque cuando se hace el SENASA, cuando abajo hay un cuadradito que algunos lo llenan y otros no. Es más, esta persona me dijo de que nosotros tenemos un cupo para exportar ovino a la Unión Europea y que ese cupo no lo cumplimos porque no hay frigoríficos de animales chicos en la Argentina, habilitados para exportación. Entonces yo digo, tenemos tanto problema de hambruna en nuestro país, tantos chicos con hambre, y no tenemos ninguna política para los animales chicos, no sabemos la cantidad de caballos que tenemos. Esto es así, desasname. Dos cosas, a ver, voy a tratar. El mercado de animales equinos es un mercado complicado, ¿sí? Para ser sincero. Porque la forma que nosotros tratamos de controlar, no hay registro, porque vos tenés, vamos a decir, claro, declarás en el SENASA la cantidad de caballos que tenés cuando estás vacunando, digamos, y los caballos nacen en el campo y no los registrás en ningún lugar, salvo cuando haces esa declaración. Eso es una realidad. Hubo en la provincia de Buenos Aires algún intento de registro de equinos, pero creo que eso quedó en la nada, hace mucho tiempo. Es cierto que esa es una falencia. El primer punto. Respecto a ovino, no, hay un stock de ovino, que pido perdón si me equivoco, pero creo que ronda las 12 millones de cabezas, y yo he estado y estuve presente en frigorífico en Santa Cruz, con el ministro local, el ingeniero Javier de Urquiza, visitando plantas que sí hacen exportación de carne de ovina. No digo que alcance, pero esa zona está habilitada. Es más, yo te diría que está habilitada cuando me tocó viajar a Japón. Nosotros estamos habilitados para exportar carne ovina a Japón,
que desconozco la razón, creo que hubo algún embarque, pero sí hay frigoríficos ovinos habilitados. Lo que sí no hay es muchos frigoríficos, sobre todo para animales menores, ¿sí? Para ganado menor, en muchos lugares de la Argentina. Si querés, esto va para caprinos, ovinos, porcinos. Es así que el ministerio tenía algún frigorífico móvil que se lo disputa a algunos lugares, pero es una inversión que debiera hacerse por una cuestión bromatológica y por una cuestión de desarrollo de la actividad, porque si vas a vender como se vende del campo, por decirlo elegantemente, eso no tiene un impulso comercial. Pero ahí, Salva, yo te quiero decir una cosa. Hay una enorme responsabilidad de las provincias. Cuando hablamos del mercado de carnes, este es uno de los temas que hablábamos los otros días respecto a famosas intentos de organizar el mercado de carne vacuna, donde hay una informalidad que en nuestra gestión hemos tratado de corregir por todos los medios, y siempre con el pretexto y digo pretexto no peyorativamente, sino que se invoca una cuestión noble, como es preservar la fuente de trabajo. En realidad lo que se está favoreciendo es la evasión y la informalidad en el mercado de carnes. Si eso se puede controlar desde Nación, se controla mucho mejor desde las provincias, porque por autonomías provinciales y por autonomías municipales, yo puedo sacar la ley que quiero en Nación, pero los municipios, si la provincia no adhiere a la ley federal de carnes, eso no se cumple. Entonces hay leyes de presupuestos mínimos que hay que trabajar no solo en el Congreso de la Nación, sino que trabajar con todos los gobernadores provinciales, para que una vez por todas Argentina no tenga un doble estándar sanitario. Tengo una parte del mundo al que le vendemos que tiene todos los controles sanitarios, todos los controles bromatológicos y frigoríficos en condiciones, y hay otra parte de la Argentina que come carne de dudoso cuidado. O por lo menos no cumpliendo todos los estándares que le vendemos a los del exterior. Hay que terminar con ese doble estándar. Salva, estamos en tiempo, pero algún día también podríamos hablar del negocio de los caballos de polo y todo eso, pero no. Es bravo ese negocio. Pero mejor no. Vos sabés que yo estuve en una oportunidad, porque cuando pasás por el ministerio es un lugar fantástico donde hablas con mucha gente de muchas actividades, y a veces nosotros nos pasamos hablando de trigo, maíz, soja y carne, pero acá salen otros. El problema de la exportación de caballos de polo es un problema muy complejo. Yo recuerdo que me habían planteado los criadores de caballos de polo, y convoqué a una reunión con la FIP. Bueno, no se pudiera, me parecía que es sencillo. Vos exportás un caballo de polo porque vos lo llevás a jugar al caballo a Europa y después no lo traés de vuelta. Lo dejás allá y lo vendés, y después, bueno, es declaración jurada a cuánto se venden. Hay caballos de polo que valen $10.000 y caballos de polo que depende quién sea el jugador, vale 150, $200.000 o más en promedio, ¿no? Entonces hay una evasión importante. Yo digo, todos estos nichos donde podemos mejorar la recaudación, en serio, son cosas que hay que trabajar en forma conjunta con la FIP. La FIP tiene que entender que hay mucha burocracia. Si vos me preguntás a mí, saquemos un ratito el tema retenciones. ¿Qué cosa es lo mejor que podemos hacer por los productores agropecuarios mañana? Desburocratizar. Si vos empezás a desburocratizar y empezás a sacar todo un montón de exigencias que tenés, doble, triple, 4 registros, le vas a empezar a aliviar al productor incluso en sus costos, ¿no? Es lo primero que tenés que hacer en el ministerio. Salva, no tenemos más tiempo, la última. ¿No le preguntamos a tu amigo Brujaile por la interna? Sí, claro, quiero saber yo qué pasa. Y preguntale. Mira, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Vas con Manes? ¿Vas con Morales? ¿Con quién vas? Yo voy con el candidato que sea del radicalismo. Vamos a ver quién trabaja. Por ahora,
por ahora viste que nadie dice soy candidato, pero todos trabajan como candidatos. Pero está bien, hoy tenés que salir, siempre digo que en la política es como el jugador de fútbol. Tiene que entrenar de lunes a viernes y el sábado el técnico le dice si juega o no. Pero vos tenés que estar entrenado. Entonces, si tenés ambiciones de querer llegar, de protagonizar, entrená de lunes a viernes y el sábado el técnico te va a decir. En Juntos por el Cambio hay... Ahí está, para ahí. ¿Quién es el técnico de Juntos por el Cambio? Bueno, tenemos manager, tenemos todo. No, yo creo que hay, ¿sabés? Te voy a decir algo que por ahí ojalá no haga tanto ruido. No creo que lo haga, pero cuando vos tenés una dispersión, sin duda que la presencia de Mauricio Macri es un expresidente y mirás, es una figura muy fuerte, muy importante de Juntos por el Cambio, ¿sí? Pero te aparece Patricia Bullrich, Larreta, te aparece Manes, entonces ahí vos te das cuenta, lo mismo pasa en el Frente de Todos. El Frente de Todos pareciera ser con una presencia de Cristina muy, muy fuerte, y después la nada misma. Pareciera que todo el cauce es Cristina, pero no retiene todo, porque no están conformes. Bueno, me parece que en la Argentina hoy, salvo dos liderazgos muy fuertes, como es de Macri y de Cristina, lo demás no encuentra, si no fueran estos los candidatos, no encuentra candidatos posicionados fuertes dentro del esquema. Pero está bien, falta un año, hay que trabajar. El próximo presidente o la próxima presidente ya la hemos nombrado acá, y seguramente acabo de nombrar yo dentro de los nombres que di. Se va a enojar Morales, ponelo a Morales. Perdón, Gerardo Morales es nuestro director técnico. Vendría a ser nuestro Bataglia. Ahora, te hago una pregunta. Busca un ejemplo mejor. Si va Mauricio Macri como candidato, yo tengo la información de que en marzo o abril se presentaría directamente como candidato, se correría Bullrich y va él. ¿El radicalismo va a ir a interna igual? No lo sé, esas son cuestiones que hay que definirlas, lo hablamos todos los días, ¿sí? El radicalismo tiene la intención de llevar sus propios candidatos. Yo estuve hablando anoche con Facundo Manes y antenoche cenando en la cena, y Gerardo Morales tiene la vocación. Veremos quién está en mejores condiciones para ir a esa interna. Todos aspiramos a tener un candidato de nuestro partido, pero lo único que estamos seguros es que queremos un presidente de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque más allá de las peleas, y yo decía, hay que pensar todo lo que se dice y no decir todo lo que se piensa, porque a veces no estamos de acuerdo con el otro, pero con una cuestión de respeto uno tiene que a veces hacer un prudente silencio para decir o para contestar, para ambas cosas. Yo creo que nos une a todos los que estamos en ese bloque visiones parecidas, y objetivos idénticos, ¿no? Eso es lo que creo. Lo demás, ahora, con esto termino. Nosotros discutimos quién va a ser el candidato y no le hacemos daño a la sociedad. Por ahí algunos de nuestros dirigentes se van de boca, ¿no? Pero la pelea del gobierno es mucho más grave y mucho más perjudicial para la Argentina. Fijémonos lo que pasa con el gasoil. Es grave lo que está pasando con el gasoil, la improvisación, no hay un solo funcionario que sea culpable de eso. Ahora parece que es culpable Culfas. Culfas va a ser culpable del vacunatorio VIP, de todo. Entonces a mí me preocupa esa pelea entre el presidente y la vice, porque la economía, y esto quizás salva a vos, no quizás, seguro vos, la sociedad la mira perplejo. ¿Vos qué decís? Che, ¿yo qué hago? ¿Quién va a invertir en un país donde si gana Juntos por el Cambio, obviamente va a tener una política distinta a esta, pero qué pasa si gana Cristina en la próxima elección, o qué pasa si gana otro candidato? Entonces, la inversión se mueve por expectativas, y hoy las expectativas en la Argentina, ante la incertidumbre, es la caja de seguridad o el quédate quieto. Sí, es así realmente,
pero convengamos que Argentina hoy tiene también un escenario espectacular por delante, porque estos precios de la soja, este precio del trigo, este precio del maíz, este precio del gas, este precio del petróleo son excepcionales en un mundo que necesita toda esa materia prima. Entonces yo, la verdad, últimamente estoy planteando un discurso más positivo que negativo. A ver, los Pimpinela te hacen la vida imposible en el corto plazo, pero digamos, a ver, si esto se supera, la verdad que Argentina tiene por delante, a ver, los términos de intercambio de Argentina que tiene hoy no los tuvo nunca en su vida. Entonces digo, a ver, uno no puede entender cómo con tamaño viento a favor estemos retrocediendo. Entonces, me parece que si acá viene un presidente normal, en donde, qué sé yo, que ese tipo se levante a las 7 de la mañana, se reúna con los ministros, charle, que le digan, che, falta un caño de vaca muerta hasta Saliqueló, pónganlo, háganlo, digamos, y eso se hace bien, sin discusión, sin nada, digamos, Argentina tiene que crecer 5 o 6% al año. Estoy absolutamente de acuerdo con vos, que yo también trato de tener un mensaje positivo, por eso creo que lo primero que tenemos que hacer con el Frente de Todos es ver en qué estamos de acuerdo para avanzar en eso y después decir, bueno, listo, este mes nos vamos a pelear por los proyectos que no estamos de acuerdo y listo. Ahora, una sola cosa, Salva, y esto mejor vos que yo. Del año 2024 en adelante, mucho se ha hablado de la deuda que dejó nuestro gobierno, ¿sí? Yo quiero saber ese gobierno al que todos vamos a tener que acompañar, porque ya la pobreza en la Argentina llega al 50%, estamos muy mal, ese perfil de deuda que tiene la Argentina no nos va a alcanzar con la soja, con el trigo y con el maíz y con la carne. Necesitamos generar empleo. Hay 7 millones de personas que están precarizadas o subempleadas. Entonces, la inversión que necesitamos es enorme y excede largamente al sector agropecuario. Sí, lo que pasa es que Argentina no tiene un problema económico, Argentina tiene un problema de confianza. Con confianza genera empleo. A ver, la deuda no es un problema, la deuda es pequeña. Ahora, claro, si no genera confianza no la rolás ni loco. Bueno, Carlos, ¿lo despedimos acá al amigo? Lo despedimos porque si no, Salva, vos te entusiasmaste y Y bueno, sí, ¿qué querés? ahora que dijo que es más amigo tuyo que mío, te entusiasmaste, así que bancátelo sí, vos. claro. Sí, Bueno, por vos lo favor, me sabés. trata mejor que vos. No. Yo con esto termino. Para mí, mi nave insignia en materia financiera, de lo que yo digo que hay que hacer, porque no puedo hacer, es el señor Salva. En materia agropecuaria, Etxepare, pero la diferencia respecto a Etxepare y Salva es que con Carlitos, si bien los tres compartimos los colores, nosotros los tenemos franjeados y ustedes rayita, nos damos algunos gustos en vida, y yo te entiendo a vos, Salva, y en eso es irreemplazable el afecto por mi amigo Carlos Etxepare. Y por supuesto que sí. Un abrazo. Un abrazo muy grande a los dos.